Profe, ya eso era lo último, las diapositivas. Sí, sí, ya les voy a mostrar algo respecto de la cuestión que había hablado Kendi y unas cosas que necesito que tengan como claritas respecto de eso.
Listo, ahora sí. Entonces, primero resolviendo la duda que tenía Kendi por allá respecto de eso que decía refuerzo negativo. Primero hay que repasar, entender los conceptos básicos de cuestiones que tengan que ver con la estructura. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con los esfuerzos, ¿sí? A los que están sometidos precisamente estos elementos estructurales. Entonces, nosotros en general tenemos lo que es la tracción, lo que es la compresión, lo que es la flexión y lo que es la torsión. Todo eso, al tenerlo en cuenta, según como digamos, lo que le ocurre a esos elementos estructurales, nosotros los vamos a ayudar, si son en concreto, pues los ayudamos con refuerzo, con acero de refuerzo. Entonces, por ejemplo,
Esta que es una viga típica, de esas que aprenden desde analítica, desde estática, ¿sí? Cuando se le aplica una carga, en general, ustedes pueden determinar lo que es un diagrama de momentos y un diagrama de cortantes, obviamente. Esto, exagerando, es lo que le ocurre a un elemento de esos de estructura en concreto reforzado cuando tiene una carga vertical y se encuentra apoyada de esta forma. Entonces eso da cierto diagrama de momentos. Con el diagrama de momentos es que nosotros podemos determinar qué tipos de refuerzos son. Eso sí lo aprenden directamente es en los diseños en la línea de estructuras. Resulta y acontece que nosotros realmente, precisamente los diagramas de momentos, por ejemplo, para este tipo de estructuras donde esto lo que nos indica, si esto fuese una viga, estos apoyos obligatoriamente serían columnas. Nosotros podemos dibujar más o menos cómo sería la elástica de ese elemento, ¿sí? Al aplicarle precisamente esa carga. Para el caso, este tipo de carga es una uniformemente distribuida y en lo que tiene que ver con placas, la gran mayoría de veces lo que nosotros siempre diseñamos para eso y por eso son muy fáciles de determinar lo que son placas, vigas y demás, y viguetas, porque los diseños son normalmente con, con cargas uniformemente distribuidas de tipo rectangular, ¿sí? Esa que simplemente es la base por la altura. Y eso después de desarrollarlo, pues se supone que ustedes sí van a aprender eso muy bien o ya lo dominan, en materia de diagramas de momentos, por ejemplo, aquí específicamente, esto, cuando son elementos como este, de lo que se conocen como hiperestático o indeterminados, ¿sí? Hiperestáticos, me va a generar un tipo de momento por acá y un tipo de momento por acá. Normalmente, para poder saber dónde vamos a ubicar nosotros los refuerzos, pues nosotros ubicamos según cómo está, cómo podría generarse la elástica de este elemento. Es decir, si la carga es hacia abajo, entonces la parte de flexión la vamos a tener hacia abajo. ¿Cómo así? Esto específicamente. La parte de abajo es la que va a sufrir flexión, mientras que la parte de arriba normalmente sufre compresión, ¿sí? Por eso son elementos diseñados a flexocompresión. Y estos diagramas de momentos que ustedes van a aprender a diseñar son los que me determinan dónde carajos le vamos a meter el refuerzo. Entonces, normalmente Normalmente, cuando nos dan este tipo de diagramas, nosotros vamos a terminar haciendo esto.
nosotros vamos a terminar haciendo esto. ¿Qué es esto? Resulta y acontece que este tipo de momento que nosotros tenemos por acá, es lo que conocemos como un momento negativo. Mientras que la parte de abajo de esa gráfica de diagrama de momentos, para nosotros va a ser la parte positiva. Entonces, según esa localización, estos momentos en la parte negativa tendrán, pues serán los que nosotros vamos a colocar en la parte superior de la canasta, ¿sí? Y en la parte de arriba de la canasta. Y lo que es el momento positivo, por lo que le está dando de forma de formación a ese elemento viga, vigueta o como quiera que se le llame, va a generar ese momento positivo y esa parte específicamente es la parte de momento positivo, pues es casi siempre el refuerzo de la parte de abajo. ¿Por qué digo casi siempre? Porque depende del tipo de diagramas que nos boten según los apoyos que tengan. Por ejemplo, específicamente, aquí lo que hay es un voladizo. Y en el voladizo, si esto es así, que se deforma, quiere decir que la parte de flexión, a diferencia de esta, la parte de flexión va a estar en la parte de arriba. Y la parte de compresión, en general, o lo que vendría siendo la parte negativa, va a estar por acá. Esto es por el tipo de apoyo que tiene y cómo se comporta ese elemento sometido a carga. Estamos suponiendo de que la carga está aplicada por encima, ¿sí? Entonces, de forma a eso, entonces la parte de que va a estar como a flexión en forma va a ser esta parte y la parte de parte negativa va a estar por acá. Es decir, nosotros siempre lo que tengamos como momentos positivos normalmente serán mayores que los momentos negativos, dependiendo del tipo de apoyo o dependiendo de lo que nos bote específicamente esa estructura. ¿De qué depende eso? Depende de las luces, depende de los apoyos, depende de las cargas. Eso sí, nos lo bota es el diseño. Pero típicamente, esto es lo que se entiende como refuerzo negativo y refuerzo positivo. ¿Qué pasa acá? Noten lo que yo hice aquí. Para cuando es el refuerzo negativo, en estos casos en particular de esto que se denomina apoyo continuo, ¿sí? Con un apoyo continuo, eso en general, ese tipo de apoyos, ustedes tienen que saber cuáles son para poder, por ejemplo, entrar a diseñar o determinar en la parte de losas, de vigas y demás, más o menos de cuánto es el espesor que le va a salir predimensionado para esos elementos. ¿Por qué? Porque en la NSR10 a usted le exigen determine la luz según el tipo de apoyo. Entonces, hay diferentes tipos de apoyo. Apoyos simplemente apoyados, un apoyo continuo, ambos apoyos continuos. En este caso, esto significa es de que este apoyo no se termina aquí el elemento,
sino que continúa, es decir, un apoyo continuo. Si lo estuviésemos analizando de aquí para acá, lo mismo, esto es el apoyo y no termina aquí, ese elemento continúa, es un apoyo continuo. Dependiendo de qué tanto siga por acá, supongamos que tuviese otro apoyo por aquí, entonces realmente sería ambos apoyos continuos para este caso. Y uno evalúa las luces. Entonces, para esta inicial puede ser un apoyo continuo o ambos apoyos continuos. Por ejemplo, aquí tiene una parte de voladizo y un voladizo es un tipo de apoyo. Entonces, aquí usted obligatoriamente esa longitud, esa luz que tiene ahí, al momento de un diseño, tendría que colocarla como si fuese ambos apoyos continuos. Y en la NSR10 viene una tabulación de unos factores específicos respecto de esas luces. Entonces, tienen que aprender de verdad cuáles son los apoyos. Entonces, normalmente, lo que tiene que ver cuando se coloca el refuerzo de momento positivo, casi siempre da mayor que el de refuerzo negativo. ¿Puede dar igual? Sí, sí puede dar igual. Lo que no puede dar en estos casos es que el refuerzo positivo sea menor que el refuerzo negativo. En estos casos no da así, por lo general. O sobre todo lo que tiene que ver con los traslapos. En la parte de flexión no admite en la parte de refuerzo positivo un traslapo, es decir, aquí en la mitad. Pero en la parte de arriba sí lo admite. ¿Por qué? Porque si esto, vamos a hacer de cuenta, tenemos de nuevo la carga, está deformando este elemento, aquí esta parte no va a tener problema. La que va a tener problema a la hora de zafarse es si este traslapo fuese aquí abajo específicamente. ¿Sí? Pero en esta parte, en la parte de refuerzo negativo, de momento negativo, no admite en los apoyos el traslapo, mientras que en la parte de refuerzo positivo sí. Entonces noten que esto es importante saberlo. Así uno no esté diseñando ni esté calculando en obra, si, pues, supongamos que a uno le dan los planos bien y tiene uno los refuerzos, sabe calcularlos, pone a la gente a amarrar las canastas, uno lo que tiene que verificar es por lo menos eso, saber dónde son ese tipo de traslapos. Es decir, así como lo que habíamos visto respecto de que no quedaran los traslapos en una misma zona, obviamente aquí se cumple, pero adicional de eso es que en la parte de refuerzo positivo, los traslapos se admiten en la zona de los apoyos, mientras que en la parte de refuerzo negativo no se admite en la zona de los apoyos, pero sí se admiten en el centro, cosa que no permite en el refuerzo positivo. Eso es lo que tiene que ver específicamente con esa parte de qué, de ese concepto básico de eso. Obviamente ustedes tendrán que continuar e ir entrelazando lo que van aprendiendo en las otras asignaturas. Ahora, respecto de lo que es la formaleta, vamos a ver bien lo que tiene que ver con esa cuestión del formaleteado. Aunque ahí nos mostraron que utilizaban como maderitas y un poco de cosas, realmente nosotros por reglamentación debemos utilizar lo que se conocen como parales telescópicos y son metálicos, son diseñados para eso y diseñados en general para poderse anudar mientras sirven de soporte de la formaleta, es decir, del molde para lo que estamos edificando, en este caso una placa de entrepiso que logre generar una estructura sólida. ¿Por qué tiene que ser una buena estructura? Esto se conoce como parales, estos son cerchas, ¿sí? Y lo que se coloca encima son tableros. Los tableros pueden ser de madera, pueden ser metálicos, incluso plásticos. Comúnmente son de madera o metálicos. Y son lo que realmente genera el molde donde vamos a colocar encima lo que son los refuerzos, lo que vamos a colocar encima y generando las viguetas, si son placas aligeradas normalmente, lo que son los aligeramientos para dejar los espacios de lo que vendría siendo las viguetas, vigas y demás. Cosa tal de que cuando se vaya a fundir, pues está todo moldeado y uno simplemente rellena lo que tiene que ver con concreto. Esto
es realmente el sistema que nosotros debemos trabajar. Sistemas de parales metálicos, cerchas, tableros, no importa si son de madera, metálico o el que sea, pero sobre todo que estos parales tengan precisamente lo que se denominan crucetas para poder generar las riostras o mantener esa estructura estable cuando se funda el concreto. Pues el concreto, como tiene un peso unitario bastante bueno, eso va a coger mucho peso, aparte del refuerzo, aparte de la gente que va a estar montada encima mientras se funde. Entonces, esto realmente tiene que ser muy, muy coordinado. Esa parte de aligeramiento, por ejemplo, para la placa que vamos a ver ahorita en estas fotografías, específicamente utilizar un aligeramiento que se conoce como casetón removible. Casetón removible. ¿Qué es un casetón? Un poco de tablitas armadas como si fuese un cajón. En este caso lo recubren de un plástico. ¿Para qué? Para poder, digamos, eventualmente sacarlo después de que haya fraguado y se haya retirado la formaleta, obviamente, sacar ese elemento y que nos sirva para aprovecharlo en otras placas. Es decir, que la modulación va a ser la misma. Entre más nosotros podamos reutilizar, por ejemplo, formaleta, pues mucho mejor, porque son menos costos. Después de fundido y después de retirada la formaleta, eso tiene sus tiempos específicos. Normalmente oscila de los 8 a los 15 días prácticamente, dependiendo de qué resistencia y qué tipos de concreto se manejaron, ¿sí? Se puede desapuntalar o se puede quitar toda. Después de quitar específicamente estos elementos de aligeramiento van encima de esos tableros. Después se quitan esos parales, se quitan las cerchas, se quitan los tableros y después de que haya fraguado el concreto, esto es lo que vamos a ver. Luego, este en específico por ser aligeramiento removible, casetón removible, esto se saca y va a quedar como estas zonas que vemos aquí. Por ejemplo, aquí ya lo retiraron. Aquí aún no lo han quitado. ¿Qué pasa con esto? Estos elementos que vemos por aquí como más delgaditos es lo que nosotros conocemos como viguetas. Esas son las viguetas. Es lo que queda precisamente de concreto reforzado en medio de dos aligeramientos. Esas son las viguetas. Y las viguetas pues transmiten su carga hacia lo que son las vigas. Estas son las vigas. Y como el proceso es ese, de viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas a la cimentación, así es que funciona la distribución de cargas. ¿Qué pasa con esto en general? Lo que yo les hablaba en algún momento es que las viguetas, cuando se diseñan por algo que se denomina área aferente. ¿Qué es un área aferente? Es del eje de esa vigueta, es decir, de aquí, ella por encima va a asumir la mitad, el área aferente es la mitad, hasta la otra área que coge el otro elemento, la otra vigueta o viga de borde, según lo que sea. Entonces ella va a asumir cierta área, el área específica que le corresponda. Esa área, pues, desarrollan los cálculos de multiplicarlos por la carga por el área. Las cargas normalmente nosotros las utilizamos, son kilonewton por metro cuadrado, que nos las da precisamente la NSR10. Hay un listado grande normalmente de las cargas, y esas cargas por área, pues al multiplicarlo por área, nos genera una carga puntual. La carga puntual va a quedar exactamente ubicada en el centroide de esa área aferente, es decir, en todo el centrico por arriba de esa vigueta. Y después, ¿cómo hacemos para diseñarla? Bueno, pues nos la ponemos fácil, simplemente la dividimos entre la luz de esos elementos y obtenemos una carga uniformemente distribuida. Y las viguetas, bueno, entonces, ¿cómo las diseñamos? ¿Cuáles son los apoyos? Bueno, pues apoyos normalitos. Simplemente hacemos los dibujitos típicos de esos de triangulitos y cositas que aprenden a hacer ustedes en analítica, en estática. Pero
En ese caso en particular, los apoyos serán las vigas. Es decir, que acá se obtienen reacciones que son las que se desarrollan precisamente por estos elementos viguetas. Y esa sucesiva de reacciones, por ejemplo, de esta, nos va a dar una carga puntual por acá, que es la reacción de este apoyo. Una carga puntual por acá, que es la reacción de este apoyo. Si todo esto son distancias, digamos, establecidas, pues prácticamente la reacción o el diseño de una de esas es exactamente igual al resto. Por lo tanto, la carga puntual de la reacción de esta vigueta que va a dar por aquí va a ser la misma de esta vigueta que va a dar por aquí, la misma de esta vigueta que va a dar por aquí. Y eso quiere decir de que son un poco de puntuales exactamente de la misma. Y eso simplemente se asume como si fuese una carga uniformemente distribuida y vuelven ahora a diseñar una viga con esa carga. Ah, bueno, es la carga la que le ha transmitido la vigueta. ¿Y ahora cuáles son los apoyos de las vigas? Ah, bueno, u otras vigas u otras columnas, según sea el caso, según cómo estén acomodados esa estructura. Pero pues va a tener unos apoyos y una vez más empieza a distribuir hasta poder generar la distribución completa de la carga. De ahí es donde salen los diagramas de cortantes y momentos. En alguna de las láminas que nos pasaban por ahí, ojo, absolutamente nada que tenga que ver con instalaciones puede atravesar algún elemento estructural. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Noten aquí, esta fue una estructura bien hecha y ni nada de las instalaciones están atravesando ni viguetas, ni vigas, ni nada. Nótese que se pueden observar totalmente por dónde pasan y por dónde le hacen el quite específicamente a la estructura. Así es que es. Resulta y acontece que nuestras placas no necesariamente tienen que ser planas. Pueden tener la forma que sea. Al concreto se le puede dar la forma del molde que sea. Entonces, por ejemplo, pueden haber placas de cubierta específicamente, como estas. Y miren la forma específica que se le está dando. ¿Qué se está utilizando? Lo mismo, elementos de tipo parales y demás para generar una estructura de apoyo de lo que vendrían siendo los tableros. En este caso, lo que pasa es que ese moldecito, esa formaleta, va a tener una forma más o menos triangular para después de que fundida se obtengan estos elementos. ¿Sí? Todo esto es una placa, simplemente que es una placa de cubierta y para el caso es al generar este tipo de triangulito acá, lo que nos indica es que esta es la divisoria de aguas y es a dos aguas. Es decir, manda agüita para acá, el agua de precipitación o agua lluvia, y acá también. O sea que estos elementos aquí muy seguramente estarán recogiendo esa agua. Es decir, que esa viga podrá ser lo que se conoce como una viga canal, ¿sí? Para poder recibir y conducir esa agua a algunos bajantes, es decir, a alguna tubería específica para poderla mandar a algún lado o hacia la calle. Ahora, verlo ahí, pues digamos que, qué chévere, pero resulta que eso es lo que nosotros hacemos específicamente. Espérenme y guardo la sesión anterior, por favor.
Ahora, más o menos viendo a qué hace a lo que llegamos, aquí podemos ver específicamente cómo es el planito de cómo llegamos allá. Entonces, ahora sí, aquí podríamos identificar qué son las viguetas y qué son las vigas, es decir, esos apoyos que estábamos mirando allá después de fundidos. Cuando hablaba de área aferente, significa de que, por ejemplo, para esta vigueta, está tomando un área más o menos de carga así. Entonces, esa vigueta está tomando parte de esta área, supongamos que esto sí está en la mitad, normalmente es a la mitad, ¿sí? Esta vigueta estará tomando esa parte, de área. Esta, a su vez, tomará pues la otra parte de área, así como esta. Entonces toma un pedacito por este lado y un pedacito por este lado. Eso es a lo largo de toda la vigueta. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, esa vigueta tendría un apoyo aquí, un apoyo aquí, un apoyo acá. Y pues como ya tienen un área y las cargas que obtenemos de la NSR10 son kilonewton por metro cuadrado, entonces de esta área, esta base por altura, la multiplican por esos kilonewton por metro cuadrado y obtienen solo kilonewton. Y se ubica específicamente en el centroide de ese elemento, de esa vigueta. Pues se busca el centroide, es decir, el centro de ese elemento, y allí va a quedar una carga puntual. La dividen entre esa longitud que tenga ese elemento y obtienen la carga uniformemente distribuida. Y ya pueden diseñar una viguita muy sencilla, una vigueta. Y la vigueta, pues las reacciones son las que van a ir precisamente en esas vigas. Noten esta, que por acá dice específicamente viga Riostra. Resulta y acontece que la NSR10 a nosotros nos obliga a que las viguetas, aunque las utilicemos precisamente para luces en una placa aligerada, nos dice específicamente que cuando la luz excede 3 metros, obligatoriamente se debe colocar una viga Riostra. Y una viga Riostra es el mismo diseño prácticamente de la vigueta, solamente que es como si fuese un mini apoyo para esas vigueticas. Entonces, siempre que tengamos luces de más de 3 metros, obligatoriamente en las viguetas hay que colocar lo que se conoce como viga Riostra, obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, aquí hicieron caso, parece. Lo que significaba que por ahí Lisbeth nos hablaba un momentico respecto de placas en una dirección y eso. Lo que es en una dirección es precisamente la vigueta hacia dónde manda la carga. Entonces, estas viguetas están mandando la carga solo en una dirección. Es decir, la manda para acá y la manda para acá. Si tuviésemos viguetas en otra dirección, es decir, que formara una cuadrícula, entonces mandan para allá, mandan para acá y eso es lo que es una placa aligerada bidireccional. En este caso, las viguetas están mandando es para acá y para acá.